El desnudo en la historia del arte ha sido un tema recurrente que ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos. Desde las representaciones idealizadas de la figura humana en la antigua Grecia hasta las exploraciones más provocativas y desafiantes del cuerpo en el arte contemporáneo, el desnudo ha sido una forma de expresar una amplia gama de significados culturales, sociales y personales. Para los artistas, el desnudo puede representar una variedad de cosas dependiendo de su enfoque y contexto cultural. En general, el desnudo ofrece a los artistas la oportunidad de explorar la forma humana en su estado más crudo y vulnerable, permitiéndoles examinar temas como la belleza, la vulnerabilidad, la identidad, la sexualidad y la mortalidad. Para algunos artistas, el desnudo es una forma de celebrar la belleza y la perfección del cuerpo humano, como se ve en las representaciones clásicas de la antigua Grecia o en el Renacimiento. Para otros, el desnudo puede ser una herramienta para desafiar las normas sociales y políticas establecidas, provocando discusiones sobre el poder, el género y la sexualidad. Además, el desnudo puede ser utilizado por los artistas como una forma de autoexpresión personal, permitiéndoles explorar su propia relación con su cuerpo y su identidad. Algunos artistas utilizan el desnudo como una forma de confrontar y superar tabúes sociales o personales, mientras que otros lo emplean como una forma de expresar vulnerabilidad y humanidad. En última instancia, el desnudo ofrece a los artistas una amplia gama de posibilidades creativas para explorar y expresar ideas, emociones y experiencias humanas a través de la representación del cuerpo humano sin ropajes. Acompáñame a explorar y conocer cómo los artistas han representado el desnudo desde la prehistoria hasta nuestros días. Para encontrar la primera representación tenemos que viajar hasta hace unos 25.000 años, donde encontramos las famosas Venus prehistóricas, figurillas sin rasgos en el rostro y en las que se representan los atributos femeninos de manera desproporcionada, con senos y vulvas muy abultados, quizá para propiciar la fertilidad del grupo. En la antigua Grecia, el desnudo era una parte integral del arte y la cultura. Los griegos consideraban el cuerpo humano como una manifestación de la perfección y la belleza idealizada, por lo que representaban figuras desnudas tanto en esculturas como en pinturas. Para los griegos, el desnudo simbolizaba la armonía entre el cuerpo y el espíritu, y se asociaba con conceptos como la virtud, el heroísmo y la divinidad. Las esculturas de atletas desnudos y dioses olímpicos eran especialmente comunes, mostrando la conexión entre el cuerpo humano y la excelencia física y espiritual. En el antiguo Egipto, el desnudo no era tan común en el arte como en la cultura griega. Las representaciones del cuerpo humano tendían a ser más idealizadas y estilizadas, con figuras parcialmente vestidas o envueltas en túnicas. En cuanto a la antigua Roma, la representación del desnudo era más pragmática y realista en comparación con la idealización griega. Los romanos heredaron muchas tradiciones artísticas y culturales de los griegos, pero también tenían una actitud más práctica hacia el cuerpo humano. Los desnudos romanos se centraban más en la representación de la vida cotidiana, la actividad atlética y la sexualidad, reflejando la naturaleza terrenal y a menudo hedonista de la sociedad romana. Los desnudos en el arte romano también tenían connotaciones políticas y sociales, ya que se utilizaban para celebrar la fuerza y el poder del imperio, así como para representar la sensualidad y el erotismo en el arte privado y público. En el arte medieval, el desnudo no era tan prevalente como en la antigua Grecia o Roma, y su representación estaba fuertemente influenciada por la moralidad cristiana y las normas sociales de la época. En general, el desnudo en el arte medieval estaba más relacionado con el simbolismo religioso que con la representación realista del cuerpo humano. Las figuras desnudas en el arte medieval a menudo se encontraban en contextos religiosos, representando a figuras bíblicas como Adán y Eva en el jardín del Edén o a los santos en escenas de martirio o redención. Sin embargo, incluso en estas representaciones, los cuerpos desnudos se cubrían con túnicas o telas para preservar la modestia y evitar la provocación. En el Renacimiento, la representación del desnudo experimentó un renacimiento significativo,
influenciado en gran medida por el resurgimiento del interés en la cultura clásica de la antigua Grecia y Roma. Los artistas renacentistas se inspiraron en la belleza y la perfección idealizada de las esculturas y las obras de arte antiguas, lo que llevó a una representación más naturalista y realista del cuerpo humano. El desnudo en el Renacimiento se consideraba una expresión de la belleza divina y la perfección del hombre como creación de Dios. Los artistas buscaban capturar la anatomía humana con precisión y detalle, utilizando técnicas como el estudio anatómico y el dibujo del natural para lograr una representación más veraz y convincente. Las figuras desnudas en el arte renacentista se presentaban en una variedad de contextos, desde escenas religiosas hasta mitológicas y alegóricas. Se destacaba la belleza física del cuerpo humano, pero también se exploraban temas más profundos, como la dignidad, el heroísmo y la espiritualidad. Es importante destacar que, aunque el desnudo se volvió más prominente en el arte renacentista, su representación estaba sujeta a las normas sociales y religiosas de la época. Las figuras desnudas se presentaban con respeto y modestia, y se evitaba cualquier connotación lasciva o indecorosa. En el periodo barroco, el desnudo artístico experimentó un resurgimiento significativo, aunque su representación estaba sujeta a ciertas restricciones impuestas por la Iglesia y la moralidad de la época. Si bien hubo una aceptación creciente de la representación del cuerpo humano, especialmente en la pintura y la escultura, estas obras tendían a enfatizar la idealización y la belleza, a menudo asociadas con temas religiosos o mitológicos. Los artistas barrocos utilizaron el desnudo como un medio para expresar emociones intensas y dramáticas, así como para destacar la sensualidad y la vitalidad de la experiencia humana. Sin embargo, esta representación del desnudo solía estar imbuida de simbolismo y alegoría, sirviendo como una metáfora visual para conceptos como la pureza, la tentación o la redención. Es importante destacar que, a pesar del aumento en la representación del desnudo en el arte barroco, existían estrictas normas sociales y religiosas que regían su exhibición y recepción. La censura y la crítica moralista podían limitar la libertad creativa de los artistas, lo que a menudo llevaba a la sutileza y la sugerencia en lugar de la franca representación del cuerpo humano desnudo. En el periodo del Rococó, que siguió al Barroco, la representación del desnudo artístico se volvió aún más refinada y elegante. A diferencia del Barroco, que a menudo enfatizaba la dramatización y la intensidad emocional, el Rococó adoptó una estética más delicada y decorativa. En el arte rococó, el desnudo fue utilizado principalmente en contextos mitológicos, pastorales o alegóricos, donde se asociaba con la idea de la naturaleza, la sensualidad y el placer. Las figuras desnudas en pinturas, esculturas y decoraciones arquitectónicas se representaban con una gracia etérea y una belleza idealizada, destacando la elegancia y la voluptuosidad. El rococó también introdujo una mayor intimidad en la representación del cuerpo humano, con escenas que mostraban a figuras desnudas en entornos cotidianos o en situaciones íntimas, a menudo en jardines o interiores lujosos. Sin embargo, al igual que en el barroco, la moralidad y las convenciones sociales influían en la forma en que se presentaba el desnudo, y la sensualidad podía estar velada por la coquetería y la fantasía. En el neoclasicismo, que surgió como una reacción al exceso decorativo del rococó y como un retorno a los ideales clásicos de la antigüedad, la representación del desnudo artístico adquirió una nueva seriedad y sobriedad. Los artistas neoclásicos se inspiraron en la estética y la filosofía de la antigua Grecia y Roma, buscando la perfección idealizada y la armonía en sus obras. En este periodo, el desnudo se representaba con mayor frecuencia en contextos históricos o mitológicos, evocando figuras heroicas, dioses y personajes legendarios. Sin embargo, a diferencia del rococó, la sensualidad y la voluptuosidad fueron reemplazadas por una representación más idealizada y noble del cuerpo humano. Los desnudos en el neoclasicismo se caracterizaban por su simetría, proporción y dignidad, reflejando los valores de la razón, la virtud y la moralidad que eran centrales en la época. La anatomía se representaba con precisión y detalle, pero sin el énfasis en la sensualidad y la sensualidad que se veía en el rococó. Además, en el neoclasicismo,
el desnudo se utilizaba a menudo como un vehículo para transmitir mensajes morales o políticos, destacando la virtud, el sacrificio o el heroísmo. En el romanticismo, la representación del desnudo artístico adquirió una connotación más emocional y subjetiva en comparación con los periodos anteriores. Los artistas románticos buscaban expresar la individualidad, la pasión y la intensidad emocional a través de sus obras, incluyendo la representación del cuerpo humano desnudo. En lugar de enfocarse únicamente en la belleza idealizada o la perfección anatómica, los artistas románticos exploraban la complejidad de la experiencia humana y las emociones profundas. Las figuras desnudas en el arte romántico a menudo se presentaban en entornos naturales o paisajes salvajes, evocando un sentido de libertad, misterio y conexión con la naturaleza. Además, el desnudo en el romanticismo se utilizaba como un medio para explorar temas como el amor, la tragedia, la melancolía y la rebelión contra las normas sociales y culturales establecidas. Las figuras desnudas podían ser idealizadas, pero también se representaban de manera más cruda y realista, reflejando la humanidad en toda su complejidad y vulnerabilidad. Es importante destacar que, en el romanticismo, el desnudo se convirtió en una expresión más personal y subjetiva del artista, reflejando sus propias emociones, experiencias y puntos de vista. Esto llevó a una mayor diversidad en la representación del desnudo, con una gama más amplia de estilos y enfoques que reflejaban la diversidad del movimiento romántico en su conjunto. En el periodo del realismo, que surgió en el siglo XIX como una reacción al idealismo y la fantasía del romanticismo, la representación del desnudo artístico tomó un enfoque más directo y veraz. Los artistas realistas se centraron en retratar la realidad cotidiana y la vida de las clases trabajadoras, alejándose de los temas mitológicos y las emociones exageradas del romanticismo. En el contexto del desnudo, el realismo adoptó una representación más honesta y sin adornos del cuerpo humano. Las figuras desnudas en el arte realista eran a menudo personas comunes y corrientes, mostradas en situaciones de la vida diaria, sin idealización ni glamour. Este enfoque reflejaba el interés del movimiento en representar la verdad y la autenticidad en todas sus formas. Los artistas realistas utilizaban el desnudo para explorar temas sociales, políticos y morales, como la pobreza, la desigualdad, la explotación y la lucha por la supervivencia. Las figuras desnudas se presentaban de manera franca y sin tapujos, revelando la realidad cruda de la existencia humana en lugar de ocultarla detrás de la idealización o la fantasía. Además, en el realismo, el desnudo se utilizaba como una herramienta para cuestionar las normas y convenciones sociales, desafiando las expectativas tradicionales de la belleza y la moralidad. Esto a menudo llevaba a representaciones controvertidas y provocativas que buscaban confrontar al espectador y estimular el debate sobre cuestiones fundamentales de la condición humana. En el impresionismo y el postimpresionismo, la representación del desnudo artístico adquirió nuevos enfoques y perspectivas, alejándose de las convenciones establecidas por los movimientos artísticos anteriores. En el impresionismo, los artistas buscaban capturar las impresiones visuales instantáneas y efímeras de la vida cotidiana, utilizando pinceladas sueltas y colores brillantes para crear una sensación de movimiento y luminosidad en sus obras. En este contexto, el desnudo se representaba a menudo en escenas al aire libre, con figuras captadas en momentos de relajación o actividad y con una atención particular a la luz y el color. Los artistas impresionistas no buscaban idealizar ni moralizar el desnudo, sino más bien capturar la espontaneidad y la vitalidad de la experiencia humana. Las figuras desnudas se presentaban de manera natural y sin pretensiones, reflejando la vida tal como era en ese momento y lugar. Por otro lado, en el postimpresionismo, los artistas buscaron explorar las emociones y las ideas de manera más subjetiva y expresiva, rompiendo aún más con las convenciones establecidas por el arte académico. En este periodo, la representación del desnudo se volvió más simbólica y abstracta, con artistas como Paul Cézanne, Vincent van Gogh y Paul Gauguin experimentando con formas y colores para transmitir conceptos más profundos sobre la condición humana. En el postimpresionismo, el desnudo se convirtió en un medio para explorar temas como la identidad, la espiritualidad y la conexión con la naturaleza.
Las figuras desnudas podían ser representadas de manera estilizada o simbólica, a menudo imbuidas de un sentido de misterio y enigma. Después del postimpresionismo, la representación del desnudo en el arte continuó evolucionando con una variedad de enfoques y estilos que reflejaban los cambios culturales, sociales y tecnológicos de la época. En el periodo entre el postimpresionismo y nuestros días, se produjo una diversificación significativa en la representación del desnudo en el arte. Esto incluyó movimientos como el expresionismo, el cubismo, el surrealismo, el abstraccionismo, el arte pop, el realismo social, el arte conceptual y muchos otros, cada uno con sus propias interpretaciones y enfoques del desnudo. El expresionismo, por ejemplo, exploró las emociones intensas y la angustia existencial a través de una representación a menudo distorsionada y emocionalmente cargada del cuerpo humano. El cubismo, por otro lado, fragmentó y reorganizó las formas del cuerpo para explorar la percepción visual y la representación tridimensional en el plano bidimensional. El surrealismo utilizó el desnudo como un medio para explorar el subconsciente y lo irracional, a menudo creando imágenes oníricas y fantásticas que desafiaban la lógica y la realidad convencional. El arte pop adoptó el desnudo como un tema más comercial y provocativo, utilizando imágenes de figuras desnudas en un contexto de consumo masivo y cultura popular. A medida que avanzaba el siglo XX y entrábamos en el siglo XXI, la representación del desnudo en el arte se volvió aún más diversa y pluralista, reflejando la creciente influencia de la globalización, la tecnología y los cambios en las actitudes sociales hacia el cuerpo y la sexualidad. Los artistas contemporáneos han continuado explorando nuevas formas, medios y conceptos para representar el desnudo, desafiando constantemente las convenciones establecidas y ampliando los límites de la expresión artística.